Vamos a buscar Isaías capítulo 6, versos del 1 al 8. Isaías capítulo 6, verso del 1 al 8. Y allí vamos a compartir algo poderoso, algo que te va a ayudar a seguir transicionando en la vida espiritual, en la vida familiar, como empresario, como ministro de Dios que eres. Te va a ayudar a seguir transicionando. Isaías capítulo 6, verso del 1 al 8 dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Verso 2: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aleluya. La palabra del Señor está bendecida. Eric Hoffer, un filósofo moral y social fue porque en 1898 a los 1983 ya murió, y fue social estadounidense. En su libro La prueba del cambio, él escribe lo siguiente: en tiempos de cambio, y yo añado, en tiempos de transición, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Vuelvo y repito esta cuota. En tiempos de cambio, y yo añado en tiempos de transición, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Qué tremenda verdad escribió este hombre en siglos pasados. La transformación de algo o de una persona, la transformación nuestra, ocurre siempre por medios de sucesos en nuestras vidas. Llámese proceso, llámese crisis, llámese situaciones difíciles, llámese pruebas, como dice la Biblia, llámese como se llame las cosas difíciles. Toda transformación en nuestras vidas ocurre por medio de esas circunstancias tanto difíciles que pasamos en la vida, tanto personales como espirituales, como ministeriales, como empresarios, como negociantes, como padre de familia, como madre, como hijo. Todos somos transformados por medio, y en este caso los hijos de Dios, que somos parte del reino de Dios, siempre nuestra transformación, diga conmigo, transformación, ocurre siempre por medio de estas circunstancias de la vida. La transición, escuche esto, o las transiciones y la transformación nuestra nunca ocurre de la noche a la mañana. Usted nunca pretenda transicionar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque las transiciones no son instantáneas, no son muy diferentes al cambio. Los cambios son, amén,
son sí, cambios rápidos, son cosas rápidas. Usted creyó en Jesucristo, inmediatamente eres salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es un cambio instantáneo. Pero ahora viene el proceso de transicional a la madurez del espíritu. Por lo tanto, la transición o las transiciones y la transformación nuestra no ocurre de la noche a la mañana, sino que esto ocurre por un sinnúmero de procesos en nuestras vidas. La transición o las transiciones, la transformación de nuestras vidas no ocurren de la noche a la mañana, sino que esto es un proceso largo, es una trayectoria, es un camino de ir, como dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria. Es un caminar hacia el destino profético, es un caminar hacia el propósito establecido por Dios. Pero esto no ocurre instantáneamente. ¿Por qué? Porque esto se requiere de tiempo. Diga conmigo, tiempo. Ahora escriba esto si usted está escribiendo, oyendo o grábelo. Las transiciones requieren de tiempo. Toda transición requiere de tiempo. En el mundo espiritual ya está realizado, pero en el mundo natural, en el tiempo cronos, las transiciones son lentas, son pasivas, son de tiempo. Se requiere tiempo para que una persona deje de pensar como ha pensado por 20 años. Se requiere tiempo de que una iglesia transicione a nuevos niveles de gloria, a nuevos niveles de revelación, a nuevos niveles de entendimiento, a nuevos niveles de luz en la palabra de Dios. Se requiere un tiempo, y este tiempo está dictado por el Padre, pero está siendo dirigido por su Espíritu Santo en el espíritu de la iglesia. Por lo tanto, toda iglesia que quiera transicionar tiene que entender que toda transición se requiere de tiempo. Diga conmigo, tiempo. Y tiempo es muy importante. Es muy importante. Porque usted piensa que hay ministerios que se han desaparecido. Porque usted piensa que hay ministros, hombres de Dios, que hoy en día no pueden seguir hacia adelante. Porque quisieron hacer transiciones inmediatamente. Quisieron hacer las transiciones rápido. ¿Por qué? Porque no percibieron en el espíritu tiempo. Diga conmigo, tiempo. Y tiempo es muy importante porque el tiempo nos da la capacidad de ser pacientes. Aleluya. Nos da la capacidad de ser pacientes. Dios te está transicionando. Dios no ha terminado de transicionarte. Dios te está transicionando a esos niveles de entendimiento, a esos niveles de verdad, a esos niveles de comprensión, de sabiduría, de madurez, porque eso es un proceso que es producido por el Espíritu Santo. Por eso dice el Señor, hablando Pablo, y el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día del fin. ¿Usted ve? Entonces diga conmigo, transiciones requieren de tiempo. Tiempo. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 2, dice así, verso 10, dice, porque convenía a aquel, hablando de Cristo, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, hablando de Cristo está aquí, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, oye, mira lo que hizo Dios con su hijo, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Usted ve que es un proceso que Dios permitió que a su Hijo Jesús pasarlo para llevar muchos hijos a la gloria. Muchos de nosotros queremos transicionar a una gloria que ya la tenemos, pero que ésta se manifieste sin permitir que nuestras vidas pasen por cierta circunstancia, porque esto que Dios está haciendo en nosotros es de parte de Él, no de parte nuestra. Lo que Dios está haciendo con nosotros es de parte de Él, no de parte nuestra. Por lo tanto, esa manifestación que nosotros anhelamos, que nosotros deseamos con ansia,
Yo sé que tú deseas ver la gloria de Dios. Yo sé que todos los que me están oyendo desean ver algo poderoso en sus hijos, algo grande en sus hijos, algo grande en su ministerio, en su iglesia, en su casa, en su hogar, en su finanza, pero especialmente en su vida. Salir de una vida conformada a algo experimental, a una vida del espíritu, a algo que esté conectado con esa gloria que ya tenemos. Por lo tanto, esto hay que entenderlo, porque si nosotros queremos transicionar a este nuevo nivel de gloria, como dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos que estar conscientes de una cosa, y es que las pruebas, la necesidad, las crisis, se llame como se llame, son necesarias. Son necesarias. Para Cristo llevar muchos hijos a la gloria, tuvo que ser procesado por el Padre. ¡Uy, qué palabra linda! Para Cristo participar con sus hermanos, con los hijos del Padre, aleluya, y llevarlos a una gloria mucho mayor, el Padre tuvo que procesar a su Hijo Jesucristo. Lo procesó por 3 años y medio y después terminó su proceso en la cruz del Calvario. Hay gente que quiere transicionar sin cruz. Tú no puedes transicionar sin cruz. Escriba eso. No hay transición sin cruz. No hay transición sin cruz. No hay transición sin muerte. Sin muerte. Por lo tanto, lo que es pasado por esta situación, por este proceso, y no es permitido que pase por esa situación, no es transformado. Lo que no se procesa, no es transformado. Vuelvo y repita eso. Lo que no se procesa, no puede ser transformado. Y lo que no es transformado, no puede transicionar. Vuelvo y repito esto. Lo que no se procesa no es transformado y lo que no es transformado no puede transicionar. Esto es una verdad que es bíblica y es una verdad que tiene que estar presente en nuestras vidas. Esta verdad de ser transformado para transicionar tiene que estar presente. Tenemos que entenderla. Ok, por lo tanto, para toda transición se necesita que nuestra manera de pensar, oigan esto, para toda transición se necesita que nuestra manera de pensar sea transformada. Vuelvo y repito esto otra vez. Para transicionar se necesita que nuestra manera de pensar sea transformada. ¿Cuál es tu manera de pensar en este tiempo? Posiblemente tu manera de pensar sea como pensaron tus padres siglos atrás, años atrás, edades atrás, meses atrás. Quizá tu manera de pensar sea conforme a un patrón o a un diseño que ya caducó. Quizá tu manera de pensar sea de un modelo o un tipo que va en contra de la verdad presente que ya Dios estableció en su Hijo Jesucristo. Todos estos métodos, toda esta forma de pensar, tanto religiosa como cosmética, como filosófica, como patrones de vida que ya tenemos moldeados porque pensamos que si no es así como lo hacemos, no puede funcionar. Todo eso necesita ser transformado por el Espíritu Santo en nuestro espíritu para que pueda transicionar. Por eso toda transición comienza en nuestra mente. Escriba eso también. Toda transición comienza en nuestra manera de pensar. Porque si no hay cambio de mentalidad, podemos transicionar, pero ¿qué va a pasar? Que en el camino vamos a volver a repetir lo mismo que hacíamos antes. Le pasó a Israel. ¿Usted se acuerda lo que le pasó a Israel? Israel, Dios lo saca con mano de poder, con mano de gloria, con mano de gracia. Israel tenía la gloria, Israel tenía el fuego, Israel tenía todo. Dios los transiciona por el mar Rojo, los lleva al desierto. ¿Qué pasó con Israel?
Israel, oigan esto, y esto es lo que está pasando hoy día en muchos ministerios. En muchos ministerios. Escúchenme en esto, atiendan esto, porque esto es muy importante que tú lo tengas presente. Israel transicionó de Egipto al desierto. Israel transicionó literalmente. Pero cuando está allí en el desierto se le manifiesta algo en su manera de pensar. Y es que ellos transicionaron de Egipto al desierto, pero nunca transicionaron en su manera de pensar. Todavía la manera de pensar era según Egipto. Era una manera de esclavitud, era una manera de queja, era una manera de maldición. Por eso es que tú los ves, después que transicionan físicamente, literalmente, humanamente, allí al desierto, comienza un lenguaje que es de Egipto y no del lugar donde los transicionaron. Escúchame bien, comienzan a quejarse, comienzan a maldecir, porque queja es hablar mal de algo o de alguien. Y comienzan a referirse a Dios y a su líder de esta manera. Para esto tú nos traíste en el desierto para matarnos. Mejor hubiéramos quedado en Egipto porque allí hay ajos y cebolla. Eso es una mentalidad que necesita ser transformada. Óigame bien, nunca Israel transicionó en su manera de pensar. Nunca. Y hasta el día de hoy, en el nuevo pacto, todavía Israel no ha transicionado en su manera de pensar. Todavía no ha transicionado. ¿Por qué? Porque ellos esperaban algo que viniera de afuera. Ellos esperaban a un Mesías. Ellos esperaban algo. Nunca Israel transicionó en su manera de pensar, en su mentalidad. Ay. Y así, en el día de hoy, hay muchos ministros, muchas iglesias, muchos hijos de Dios lavados con la sangre de Cristo, que todavía tienen la misma mentalidad de 20, 30 y 40 años atrás. ¿Son salvos? Son salvos. Porque la salvación es por la fe en Cristo Jesús. ¿Son lavados con la sangre de Cristo? Son lavados con la sangre de Cristo. ¿Participaron de la justicia de Dios en Cristo? Participan y tienen la justicia de Dios en Cristo. Pero son personas estancadas en un modelo, en una forma, en un patrón, que si eso no es así como ellos dicen, nada puede funcionar. Y llevan 20, 15, 30 años en el mismo lugar, sin transicionar, porque le pasó el tiempo de su visitación. Jesús le dijo a los judíos en Jerusalén, si hubieras conocido el tiempo de la visitación, no hubieran rechazado al Hijo de Dios. Ay. Toda transición tiene un tiempo. Oiga. Esto es un estudio que comenzó y eso va a seguir. Toda transición tiene un tiempo. Si no aprovechas, óigame bien tú que me estás mirando y me estás escuchando, si no aprovechas tu tiempo de transición en esta temporada, va a pasar y vas a tener que esperar otra vez otro aire de Dios, otro mover de Dios, otro tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque desaprovechamos el tiempo de la visitación de Dios. Aleluya. Y yo oro en el nombre de Jesús para que no nos pase el tiempo, para que no nos coja de sorpresa el tiempo de la transición. Toda transición tiene una temporada, toda transición tiene un tiempo. Y Dios nos ha hablado al comienzo de este año de transición. Dios nos ha dado esa palabra. Y esa palabra tiene que ser no una palabra que esté de moda, sino una palabra que viene del cielo y ha sido impartida en el corazón de cada uno de nosotros. Transición, diga conmigo, tiempos de transición. Pero para esto, para transicionar, se necesita una mentalidad transformada. Una mentalidad que se salga del molde que ha sido ubicada. Que se rompan los paradigmas, que se rompan los argumentos, que se rompan los no puedo, los yo no tengo, los que yo no sé, los que si no pasa esto, no pasa lo otro. No. Todo eso en la presencia de Dios. Tú tienes que tomar todo eso y como ministro que eres, pastor, apóstol, evangelista, maestro, miembro de una congregación, adorador, líder de música, empresario, negociante, padre, madre, hijo que eres,
Tienes que ir a la presencia de Dios. Aleluya. Y decirle, Señor, transicióname en mi mentalidad. Porque yo quiero disfrutar de todo lo que tú tienes para mí en este tiempo y en esta temporada. No podrás disfrutar de nada en las transiciones si no cambia tu manera de pensar. Diga conmigo, transicionando en nuestra manera de pensar. Por eso es que necesitamos ser transformados. Aquí primero, en la mente, nuestra mentalidad. No estoy hablando del cerebro. Usted puede ser inteligente. Todos somos inteligentes en diferentes niveles. Todos somos inteligentes porque Dios nos ha dado capacidades en diferentes áreas. Yo no estoy hablando de cambio de cerebro. No. Yo estoy hablando de cambio de mentalidad. La mentalidad. Por lo tanto, hasta que no nos sea revelado Cristo, oiga bien. Hasta que no sea revelado Cristo en nuestras vidas. Y yo oro para que esto sea una realidad sobre tu vida. Que Cristo sea revelado en nosotros. Hasta que esto no ocurra y su vida, la vida de Él, sea la que nos gobierne en todas las áreas, no podremos transicionar a nuevos niveles en el reino de Dios, aunque estos ya se nos han impartido en Él. Wow. Todo lo que es del reino de Dios nos pertenece a nosotros por derecho legal por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Pero si usted no se le revela esta verdad y que esa verdad gobierne toda tu vida, todo tu ministerio, toda tu familia, todo tu matrimonio, toda tu finanza, todos tus hijos, todo lo que tú hagas, si esta verdad no gobierna, podrá tener todas las facultades y las bendiciones del reino, pero nunca las podrá disfrutar de una manera excelente. Por eso es que se necesita esta revelación. Por eso es que se necesita que el Espíritu Santo produzca en nosotros esta revelación y entendimiento. Mira lo que dice Romanos capítulo 12. Mira la idea de Pablo, mira el concepto de Pablo, mira la intencionalidad del apóstol Pablo, el hambre, la pasión, el deseo de que nuestras mentes sean transformadas para poder tener una transición exitosa en la vida del Espíritu, en la vida de la iglesia, en la vida de la congregación, en nuestras vidas personales con Dios. Mira el interés del apóstol Pablo. Pablo le escribe a los romanos de esta manera. Y voy a leer la versión Dios habla hoy, que dice en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Oye, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Cómo tu manera de vivir en el ministerio, en la congregación, como iglesia, hijo de Dios, va a cambiar cuando tu manera de pensar cambie? Cambia tu manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen, mira la palabra que usa ahí, y lleguen a conocer, llegar a conocer. ¿Usted ve? Llegar a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Cómo nosotros llegamos a conocer? Llegamos a conocer lo que viene de Dios que es bueno, lo que viene de Dios que es agradable y lo que viene de Dios que es perfecto, cuando nuestra manera de pensar comience a transicionar, comience a ser transformada para transicionar. ¿Cómo nosotros podemos comprender, entender la vida de Dios, la vida del Espíritu, cuando nosotros comenzamos a ser transformados en nuestra manera de pensar y comenzamos a transicionar, no a lo que nosotros pensamos que es bueno, sino a lo que Dios estableció que es bueno, que viene de parte de Él? Todo lo bueno viene de Dios, viene de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, todo don perfecto, toda buena dádiva viene
del Padre de las luces, que es nuestro Dios. Por lo tanto, necesitamos en este tiempo de transición tener una mentalidad abierta, una mentalidad receptiva, una mentalidad que entienda, una mentalidad que conozca, una mentalidad que pueda comprender y aceptar lo que el Espíritu Santo está trayendo a nuestras vidas en este tiempo. Porque si nosotros no tenemos, y esto lo vamos a tocar más luego, si nosotros no tenemos un espíritu obediente, si nosotros no tenemos un espíritu de humildad, si nosotros no tenemos un espíritu de receptividad que pueda recibir, que pueda darle permiso al Espíritu Santo, a lo que Dios está trayendo en nuestras vidas, lo vamos a resistir. Y escriba esto: toda resistencia a las transiciones traen un resultado de quebrantamiento. Vuelvo y lo repito. Toda resistencia a las transiciones trae un resultado de quebrantamiento. ¿Por qué? Porque se resiste. ¿Por qué? Porque resistimos con nuestra manera de pensar antigua, con nuestra manera de ser, con nuestras actitudes, con nuestra manera de hacer cosas. Lo resistimos. Resistimos lo que Dios está desatando para nuestras vidas, tanto personales, tanto espirituales, tanto financieras, como cosas que Dios está trayendo a nuestras vidas, las resistimos. ¿Por qué? Porque comenzamos a analizarlas y comenzamos a pasarlas por el filtro de nuestro entendimiento, no de Dios, sino por el filtro de nuestra mentalidad, que es tan negativa, que ha sido moldeada por el mundo. La comenzamos a pasar por ese filtro. Y si no nos conviene, no lo hacemos, aunque sea de Dios. Ay, 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 ay. Ay, escuchen esto. Cuando resistimos las transiciones y no tenemos una mentalidad transformada, nos podemos estar oponiendo a lo que viene de Dios. ¿Por qué? Porque el filtro que tenemos en nuestra mente no lo resiste, no lo aguanta. Por eso Jesús le dio aquella parábola, aquella metáfora que Jesús le dio a los fariseos en el libro de Juan, capítulo 14 o 15, no me acuerdo bien, capítulo 15, verso 1 y 2, cuando Jesús le habla del vestido viejo, que cuando tú le remiendas o le pones un paño nuevo, y le habla también de los odres viejos y le echa vino nuevo y el odre se rompe. Todo odre que se resista, oigan esto, y esto es una palabra profética para el que me está oyendo en esta hora y al que me va a oír. Todo odre, los odres representan nuestras vidas espirituales. Los odres representan un sistema de gobierno. Los odres representan un sistema religioso. Los odres representan a una iglesia, representan a una vida, representan un ministerio. Todo odre que no sea transformado, que no sea cambiado, que no sea fácil de recibir lo que Dios está trayendo, lo nuevo lo rompe. Por eso las transiciones no son fáciles. ¿Por qué? Porque requiere de que se rompa todo lo viejo. Ay, 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 ay. Ay, Espíritu Santo, danos entendimiento de esto. Aleluya, Dios mío. Toda transición requiere de transformación y de un depósito nuevo. Toda transición requiere de un cuerpo transformado, cambiado a la imagen de Cristo. Por eso es que impartir o imponer transiciones en odres viejos es un peligro, porque lo nuevo siempre lo va a superar. ¿Por qué tú crees que nuestras congregaciones muchas veces, ministro que me está escuchando, las iglesias del mundo entero, del todo el mundo entero, sufren momentos de crisis, momentos de cambios, momentos de que muchos se van y otros vienen? ¿Por qué? Porque hay odres en nuestras congregaciones que no resistieron lo nuevo que Dios estaba trayendo. Por lo tanto, la gracia y la misericordia de Dios permitió que se fueran de nuestras congregaciones. No fue el diablo que lo sacó, no fue el diablo que se lo llevó, fue que Dios permitió en su misericordia y en sus gracias que salieran de nosotros. ¿Por qué? Porque estas personas no podían resistir lo nuevo del Espíritu Santo que se estaba manifestando en nuestras congregaciones. Por eso toda transición requiere un rompimiento,
un dejar y un abandonar de todo lo viejo en nosotros. Y no estoy hablando solamente de pecados. El pecado tiene una solución, la sangre de Cristo. Estoy hablando de gente que llevamos tantos años en el cristianismo, que llevamos tantos años siendo evangélicos, que llevamos tantos años metidos en una iglesia, pero tenemos un patrón de vida muy diferente a la del reino y nos oponemos a todo lo que es de Dios, aunque sea bueno. ¿Por qué? Porque toda transición reta nuestra manera de pensar, toda transición reta nuestra religiosidad, toda transición reta nuestro legalismo, todo lo reta. ¿Por qué? Porque es un cambio, es un abandono de esas cosas que han impedido que la manifestación de la gloria de Dios se manifieste en medio nuestro. Hay canciones que impiden transicionar. Hay letras de canciones que hay que cambiar. Hay ministerios que tienen que tomar una reforma, no solamente estática o de afuera, sino por dentro. Y yo hablo esto con el temor de Dios. Y lo hablo porque soy ministro de Dios. Dios me hizo eso. Y te lo hablo a ti que me estás escuchando. Necesitamos transicionar en nuestra manera de pensar, porque si no, vamos a volver otra vez para atrás a repetir las mismas cosas cuando nos llegó el tiempo de la transición. Reciban esto en el nombre del Señor. Hay otra versión. La palabra de Dios para todo, hablando de Romanos capítulo 12, verso 2, que lo dice de esta manera. Mira cómo lo dice. No vivan según el modelo de este mundo o del sistema del mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. ¿Quién es el que transforma nuestras vidas con una manera de pensar? Dios. Así podrán entender, aquí hay dos palabras que las vamos a estudiar ahora mismo. Y son muy importantes en toda transición. Y son estas dos palabras. Así podrán entender y aceptar. Diga conmigo, entender y aceptar. Repítalo conmigo. Yo en las transiciones o la transición necesito entenderlas y aceptarlas. Esas dos palabras el apóstol Pablo las tiene como prioridades en este texto, en este verso que estamos leyendo. Para Pablo era muy importante entender y aceptar. Entender y aceptar. Diga conmigo, entender y aceptar. Para toda transición, entonces, se necesita entenderla y aceptarla. ¿Usted ve? Para Pablo esto era muy importante. ¿Por qué? Porque toda transformación de la mente requiere entonces entender y aceptar. Entender los cambios, entender las transiciones y aceptarlos. Hay muchos que entienden que hay que transicionar, pero no lo aceptan. Y vuelvo y repito, no lo aceptan por el simple hecho de que reta su manera antigua de pensar, su manera religiosa, su vida religiosa, la reta. Las transiciones traen unos retos tan grandes que si nosotros no estamos bien fundamentados en la roca que es Cristo, nos vamos a paralizar. Nos vamos a volver para atrás. Vamos a volver para atrás automáticamente, aunque no queramos. ¿Por qué? Porque siempre el que quiere transicionar desea transicionar, pero no está dispuesto a transicionar. Y muchos de ustedes están dispuestos a transicionar, están deseosos por transicionar, deseosos por tener un nuevo trabajo, deseosos por tener un nuevo empleo, deseosos por ser gente más exitosa en la carrera, líderes poderosos que quieran ver la gloria de Dios, pero no están dispuestos a hacer la transición. ¿Por qué? Porque la transición trae retos nuevos, cosas nuevas. Es como el que quiere ser un buen pelotero, tiene que sacrificar muchas cosas. Si él quiere transicionar a ser un buen bateador, tiene que fajarse a trabajar, a batear de noche y de día. Es como el baloncelista. Si quiere ser efectivo en el aro, o en el driveo, o en su posición, tiene que fajarse, tiene que asumir el reto. Y toda transición se requiere que se asuman los retos. Toda transición trae retos. Por eso dije al principio que no son fáciles las transiciones, porque son retos, son negaciones, son momentos difíciles que hay que pasar, momentos trágicos.
momentos hasta que uno momentos que uno ni espera que pasen, pero son necesarios. Son necesarios. Y como ministros competentes de un nuevo pacto que nosotros somos, tenemos que entender y aceptar. Diga conmigo, entender y aceptar. Entonces, estas dos palabras son claves para el apóstol Pablo. Son claves. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo, él siempre va a estar orando y diciendo estas dos palabras, estas tres palabras que las voy a tocar. Mencioné dos, entender y saber, entender y recibir, pero voy a añadir otra más que es conocimiento. Porque para Pablo conocer, entender y aceptar era muy importante. Por eso es que tuve todas las cartas del apóstol Pablo repitiendo en oraciones o en dichos o en conferencias estas palabras: conocimiento, entendimiento, sabiduría y recibir o aceptar. Ok, entonces para Pablo estas dos palabras eran clave para toda transición. Para toda transición entonces se requiere estas dos palabras que usa Pablo. Yo voy a añadir otra más que usa también el apóstol Pablo. En el reino hay tres palabras que deben de gobernar en nosotros. Estas gobernaban en el apóstol Pablo, gobernaban en la iglesia al principio, y es conocer. Toda transición se requiere de conocimiento. Conocimiento no solamente intelectual, sino conocimiento espiritual. Conocer los tiempos de Dios, conocer a Dios, conocer de Dios, como hemos aprendido muchas veces. Conocer en qué tiempo eclesiástico estamos viviendo, en qué tiempo oportuno estamos viviendo. Usted sabe que nosotros estamos viviendo en un tiempo oportuno de la segunda venida de Cristo, que Cristo está cerca, que lo que estamos viendo a nuestro alrededor y en todo el mundo son simplemente señales. Y este conocimiento nos da una mayor confianza en Dios. Por lo tanto, para Pablo, como para nosotros, la iglesia de Cristo, que estamos en un proceso de transición, que estamos transicionando, esta palabra es clave que nosotros la tengamos presente. De conocer los tiempos, de conocer el tiempo, de conocer el momento que estamos viviendo de cambios y transiciones, y conocer que necesitamos nosotros ser transformados. ¿Por qué necesitamos esto? ¿Por qué necesitamos conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, conocer que la vida espiritual depende del Espíritu y no de nuestras fuerzas? Que la vida que vivimos en fe depende del Espíritu Santo y no de nosotros. Necesitamos conocer. Para esto, Dios ha ubicado en nuestras congregaciones, en diferentes lugares, a mentores. Estos mentores se llaman apóstoles. Estos mentores se llaman pastores. Estos mentores se llaman evangelistas, maestros, profetas. Son hombres que Dios ha elegido para este tiempo con una revelación como esta para ubicarlos en lugares específicos para entrenar al cuerpo de Cristo. Pero sabemos que cuando hay mucha gente que no conoce y que no entiende. Y la otra palabra que el apóstol Pablo usa ahí es entender. ¿Por qué es importante entender transiciones? Porque si usted no entiende las transiciones, usted nunca va a participar de ella, porque no la entiende. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que van a donde usted con una asignación de la escuela y no la pueden hacer porque no la entienden? Ellos no pueden ser efectivos en la homework o en la asignación o en la tarea que le dieron porque no la entienden. Hay muchos de nosotros, me incluyo yo también, que no podemos hacer el trabajo del reino de Dios, la tarea de Dios o hacer grandes cosas para Dios porque no la entendemos. Y una de las prioridades que el apóstol Pablo entiende y es de mayor importancia en la iglesia es que la iglesia pueda conocer y pueda también entender lo que conoce. Porque ¿de qué vale conocer que hay que transicionar si no entendemos por qué razón tenemos que transicionar? Esto es muy importante que usted lo tenga presente en su vida. Tenemos que entender que tenemos que transicionar. Y el entendimiento de esta palabra, de la palabra de Dios, de este tiempo de transición, nos ayuda a ser más efectivos en la tarea. Es lo que estamos enseñando en estos días, que para ser efectivo en la tarea necesitamos transicionar. Pero si no entendemos esto, nos vamos a paralizar todo el mundo y nos vamos a quedar así como cuando a alguien le dicen una buena noticia, pero no la entienden, con la boca abierta. Así hay muchos.
Ah, ¿por qué? Porque no entienden. Por eso el apóstol Pablo oraba por los colosenses, los efesios, los filipenses y los romanos. Él oraba esta oración. Yo la repito, esto me gusta esta oración, porque él oraba siempre con estas palabras presentes para que la iglesia pudiera conocer y entender la revelación que está en el momento, que es Cristo, que era Cristo para su vida, que ellos puedan entender el plano completo. Por lo tanto, esto tiene que ser muy importante. Diga conmigo, conocimiento para transicionar, entendimiento, entender que debo de transicionar, y la otra palabra es aceptar. Si yo conozco y entiendo las transiciones, pero no las acepto, me voy a quedar en el mismo lugar. Y esto se llama resistencia. Esto se llama resistir lo que yo conozco y entiendo. Yo conozco transición. Yo entiendo que hay que transicionar, pero no lo acepto. No lo acepto porque a mí me criaron así, a mí me hicieron así, a mí me formaron así y yo de esta manera yo soy. Así soy yo y nadie me puede cambiar. Entonces esa persona no acepta transición. Y cuando no acepta transición, esta persona cae en un estado de crisis espiritual, donde es procesado. Y si él no acepta eso va a vivir toda su vida de ministerio, toda su vida de congregación, toda su vida espiritual, sabiendo que hay que transicionar, pero no aceptándolo. Y aquí es que está el peligro de esto. Nosotros tenemos que aceptar. Hay gente que dice, si yo no lo entiendo, no lo hago. Si yo no lo comprendo, comienzan a pensar, ¿será esto de Dios o no de Dios? Y comienzan a analizar, como le pasó a los fariseos, como le pasó al pueblo de Israel. ¿Será de Dios o no será de Dios este hombre? Hasta Juan cayó en el peligro de preguntarle y mandar preguntar con sus discípulos a Jesús, ¿será este el que ha de venir o esperaremos a otro? En ese estado muchos se encuentran. ¿Será que hay que transicionar o no transicionar? ¿Será que tenemos que transicionar cosméticamente por fuera, cambios externos? ¿O es que tenemos que transicionar en nuestra manera de pensar, en nuestro corazón? ¡Wow! Esto es tremendo. Yo espero que ustedes entiendan esto y lo entiendan en el espíritu para que puedan hacer transiciones efectivas. Hay un ejemplo que se usa en la Biblia, en el libro de los Hechos, y es el ejemplo de Felipe y el etíope. Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia que fue traspuesto, fue llevado por el Espíritu a un etíope de Etiopía, una persona que venía de celebrar las fiestas en una carreta. Y la Biblia dice que Felipe fue traspuesto por el Espíritu Santo a donde estaba ese hombre, y ese hombre se encontraba leyendo el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 53. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Pero este hombre, aunque estaba leyendo la escritura, no la entendía. No la comprendía. Por lo tanto, Dios usó a Felipe para que se la interpretara. Y Felipe le hace esta pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Oye. Es la misma pregunta que el Espíritu Santo nos hace en esta hora. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo en este tiempo? ¿Entiendes lo que te estoy predicando? ¿Entiendes lo que te estoy hablando en este año? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Qué bueno que Dios siempre, para aquellos que no entienden, para aquellos que no entienden, Dios tiene un Felipe. Qué bueno que siempre que hay una congregación, una iglesia, un ministro, un padre, una familia, que no entiende las cosas de Dios, como líderes que no entienden el momento de Dios, que no entienden lo que está pasando, siempre hay un Felipe, un hombre ungido por el Espíritu Santo, un hombre dirigido por el Espíritu Santo, un hombre que tiene la revelación de Dios, un hombre que puede hablar, interpretar lo que Dios está trayendo. Siempre hay un Felipe para aquellos que no entienden. Aleluya. Dios te ha puesto en esta iglesia, Centro Cristiano Calvario. Dios te ha puesto en tu congregación. Dios te ha puesto en lugares específicos,
en mentores y líderes para que te ayuden a entender. Te ayuden a entender. Aleluya. Te ayuden a entender. Y Felipe fue traspuesto por el Espíritu Santo y le pregunta a este etíope, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Ve que es muy importante entender transiciones? Porque si no lo entiendo, no lo puedo aceptar, no lo puedo conocer y no puede haber una transformación. ¿Entiende lo que lees? Porque si no lo entiendo, no lo puedo aceptar. Así hay mucha gente. Si no lo entiendo, no lo acepto. ¿Qué es eso de transición? ¿Qué es eso ahora que se está hablando? Y todo el mundo hablando de eso. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una moda. No. Esto no es una moda. Esto tú tienes que entenderlo. Que es Dios que nos está transicionando. Y si tú no lo entiendes, no lo puedes aceptar. Por eso necesitamos transformar nuestros pensamientos para transicionar y poder aceptar lo que Dios está haciendo. Por lo tanto, lo que Dios quiere para nosotros es y también es bueno, perfecto y agradable a Él. Lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo de transición, donde Dios nos está transicionando, es bueno, es agradable y es perfecto. Amén.